Bienvenido a esta clase número 19. La semana pasada estuvimos viendo el autoengaño del cristiano. En esta serie que hemos estado llevando desde mayo, junio, julio, agosto, 5 meses de estudio del Sermón del Monte. Amén. Así que por ese lado contento. Sabía yo al principio que iba a ser un camino largo, como decía, pero no sabía que íbamos a llegar quizás hasta septiembre. Pero gracias a Dios que lo hemos podido cumplir ya el día 24 de septiembre, si Dios lo permite, sería la última clase, la número 20, para cerrar lo que será este estudio del Sermón del Monte. En esta ocasión vamos a estar viendo el fundamento del cristiano, entre comillas, cristiano. ¿Ya? Cristiano. El fundamento del cristiano. Y para esto, la cita bíblica que nos va a acompañar en este día es Mateo capítulo 7. Como ustedes saben, estamos en el capítulo 7, ya los últimos versículos del capítulo 7, verso 24 al 27. Y dice así, en el nombre del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon a aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Amén. Ahí yo he destacado la palabra oye, ¿cierto? Que es algo que vamos a estar analizando, es la base de lo que Jesús está enseñando. A dos personas le está diciendo que oyen la palabra. Hay dos tipos de personas. Por eso estamos hablando del fundamento del cristiano y de este cristiano entre comillas, que se dice ser cristiano, pero que no lo es. Entonces, tal como lo vimos en la clase pasada, seguimos, y creo que es algo que cruza todo el Sermón del Monte. ¿Se acuerda al principio que veíamos el capítulo 5, capítulo 6, respecto a la hipocresía de los fariseos, que Jesús daba mucho a esto de no ser hipócrita? ¿Se acuerda que cuando ores, se acuerda que decía que no hagáis como los hipócritas, que cuando ayunes no se note que estás ayunando, no hagas como los hipócritas? Y esta palabra de la hipocresía es la que ha cruzado todo el Sermón del Monte. Y en este caso no nombra la hipocresía, pero también habla de las personas que dicen ser una cosa, pero que no lo son, que también en cierto modo es hipocresía. Entonces, decir y hacer es como la gran temática del Sermón del Monte, de lo que decimos que somos y qué es lo que hacemos respecto a ese decir o de poner en práctica. Entonces, vamos a ver los dos tipos de construcción que habla Jesús, ¿ya? Hay una primera línea que habla en los versículos 24 al 27. Vamos a ver la primera línea que habla de un tipo de construcción. Y dice que son personas que oyen la palabra, en primer lugar. Dice que la pone en práctica. Después, es prudente. Dice la palabra del Señor que es prudente, que construye una casa y la construye sobre la roca. Entonces, una primera línea o un primer ejemplo o un primer tipo de cristiano que habla Jesús es una persona que oye la palabra, que la pone en práctica, que es prudente, que construye una casa y la construye sobre
la roca. Ese es el primer tipo que Jesús habla en estos versículos. Es entonces en la primera línea. Ahora vamos a tirar la segunda línea del otro tipo de... Perdón, el resultado fue que la casa no cayó. Eso me faltó al final. De la primera línea, la casa no falló. Ese fue el resultado final. Que la casa no cayó. La segunda línea, o el segundo tipo de cristiano, lo que está diciendo Jesús en el versículo 24 al 27, también otro tipo de persona que también oye la palabra, pero no la hace, ese está en rojo, o no la practica, es insensato, este segundo tipo también construye una casa, la construye sobre la arena, y el resultado es que la casa cae, o la casa cayó. A ver si puede poner un poquito de atención acá para explicar algo. Lo que Jesús dice, ¿se acuerda que en la primera lámina yo destaqué dos palabras, oye, ¿cierto? Oye. Entonces lo que aquí está diciendo, hay dos tipos, uno que oye la palabra, el otro también la oye. Pero uno la pone en práctica y el otro no la hace, no pone en práctica. Uno dice que Jesús que es prudente, pero al otro le dice que es insensato. Insensato es una persona tonta, por decirlo de alguna forma. El primero construye una casa, el segundo también construye una casa. Entonces, lo que quise destacar acá, los puntos en común, los que son en verde, están en común. Pero dice que uno construyó sobre la roca y el otro sobre la arena. Por lo tanto, el resultado final fue distinto, porque la casa del primero no cayó y la del segundo cayó. Entonces, hay dos cosas que son iguales en ambos cristianos, en ambos tipos de cristianos, que ambos oyen la palabra y ambos construyen. Ambos. La pregunta es, hasta ahí, por ejemplo, yo podría ver a un cristiano que oye la palabra y que construye algo. Y a simple vista se ven iguales. No, a mis ojos, ¿cierto? No puedo distinguir que uno era prudente, el otro era insensato. No puedo distinguir que uno la puso en práctica y que el otro no la puso en práctica. Yo veo que los dos tipos de cristianos construyeron algo. Pero solo Dios sabe que uno lo construyó sobre la roca y el otro la construyó sobre la arena. ¿Qué es? Pregunta. ¿Qué es lo único que hizo evidente esta diferencia entre ambos? No, los dos construyeron. La base. No, ¿qué fue lo que...? No. No, tampoco. Algo pasó que echó a ver que uno había construido en la roca y el otro había... No. No, porque si yo no me doy cuenta sobre qué estaba construido, hubo algo que ocurrió en la historia que Jesús está diciendo que hizo notorio que uno había construido... No. No, ¿alguien dijo algo? El agua, el viento, los ríos, la tormenta, la tempestad. Eso, mire, si no hubiese ocurrido los vientos, la tormenta, si no hubiese habido que sopló con ímpetu, las casas estarían iguales. Lo que hizo notorio cómo estaban construidas las casas fue la prueba, la tormenta, los vientos, los ríos echaron y hicieron notorio lo que había realmente en el interior. ¿Sí se entiende ahora? Porque si yo veo una casa, por ejemplo, esta misma casa, qué sé yo si tiene buenos fundamentos o malos fundamentos, tal vez no tiene, está construida de ahí para arriba. Los que saben de construcción
saben que los muros primero se construyen para abajo, se hacen bien los cimientos y de ahí se construye. Pero yo cuando veo una casa, no sé cuántos centímetros de cimiento tiene, si tiene cadenas, si tiene fierro, si tiene piedra, no se ve, porque eso no se ve. La única forma que yo vea qué tan firme es una casa es, por ejemplo, que viniera un terremoto y la casa si se cae, quiere decir que no tenía buenos cimientos. Ahora sí se entiende, ¿cierto? Lo que hizo notorio, porque a ambas casas, dice el Señor, a ambas construcciones, le vino la misma prueba. Vinieron los mismos vientos, vinieron los mismos ríos, pero una soportó y la otra no. Evidentemente la que soportó es porque estaba construida sobre la roca. Entonces, la gran diferencia no eran los materiales, la diferencia era el fundamento. Pero lo que echó a mirar, eso quiero que quede bien claro, lo que echó a notar que estaba cimentada sobre la arena, como digo, si no hubiese venido los ríos, si no hubiese venido los vientos, la casa estaría de pie. Pero como vinieron las pruebas, se notó cuál era la que estaba fundamentada correctamente. ¿Sí? Ya. Y es una gran verdad, pues hermanos, porque Jesús utiliza esta historia cuando se nota de qué estamos hechos nosotros como cristianos, no es cuando las cosas andan bien. Porque cuando anda bien, todo sobre ruedas, me dan ganas de ir a la iglesia, de cantar, saltar, todo. Cuando se nota de qué estamos hechos, es cuando viene la prueba. Ahí realmente se nota de qué estás hecho. ¿Por qué razón tú y yo servimos al Señor? Cuando nosotros tenemos una prueba, y a veces las pruebas incluso son dentro de la iglesia. Veníamos conversando ahí con el hermano, situaciones que a veces pasan, de personas que porque algo no les pareció bien, ¿cierto? Porque se sintieron ofendidos, humillados, porque su ego, porque su orgullo se vio atacado, ¡pum! Se van, se alejan. Entonces, es tan importante esto, hermano, porque a veces hay mucha gente que se ha alejado de Dios porque lo ofendieron, porque no lo tomaron en cuenta, porque en puras cosas que son del yo. O sea, el mismo Job, la palabra de Dios dice que su esposa, la mujer, le decía, reniega contra Dios y muérete, ¿cierto? Pero él decía, solo recibiremos el bien de Dios y el mal no. Dios dio y Dios quitó y sea el nombre de Dios bendito. Entonces, cuando está ese fundamento, mira, aunque me ofendan, a lo mejor aunque me humillaron, qué sé yo, no importa, la gloria es para Dios. Decir, pero pastor, es que no puede ser así. Pero es que Jesús es el mayor ejemplo de humildad y de humillación. Dice que él, pudiendo, dice que cuando estuvo frente a los que lo acusaban, dice que cayó, y no, él teniendo toda la razón para haber exigido que él era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, él nos dio ejemplo a nosotros de que él renunciaba a sí mismo por amor al Padre. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas para el Señor en la iglesia, nosotros decimos que las hacemos para el Señor. Amén. Pero a veces eso no es verdad, hermano. Porque lo estamos haciendo para que me reconozcan, para que me digan, para que me den los agradecimientos. Porque si no me dan los agradecimientos, entonces no lo estaba haciendo para el Señor. Lo estaba haciendo para él o ella ser engrandecido. Entonces ahí, hermano, se echa a ver en qué está puesto nuestro fundamento. Si tú eres capaz, y vamos a salir un poco de lo que es del tema de iglesia. Una enfermedad que te golpea, una enfermedad grave, ¿cierto? Y muchos quizás reniegan contra Dios. ¿Y por qué? Porque a mí... Y ahí es donde tú echas a ver que está realmente fundamentado en la arena. Porque si realmente viene algo a tu vida o a mi vida, y realmente mi fundamento está en Cristo, yo voy a decir como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Dicho de otra forma, para que lo entendamos, como siempre lo decimos, si vivo, gloria a Dios, y si me muero, gloria a Dios también, porque Dios así lo quiso, y Él es soberano. Entonces, ahí echamos de ver dónde está puesto nuestro fundamento. Ya, entonces, ambos oyeron la palabra, todos oímos la palabra,
Pero cuando viene la prueba, es donde se ve de qué estamos hechos, o a dónde está puesto nuestro fundamento. Entonces, Jesús dice que el que construyó sobre la roca era prudente, y el que construyó sobre la arena era insensato. Entonces, solo la prueba o tormenta demostrará dónde está el fundamento. La prueba lo va a poner realmente a prueba. Solo la prueba o tormenta demostrará dónde está el fundamento, dónde está puesto el fundamento. Y en la Biblia está lleno, pues, hermano. Israel, cuando estaba en Egipto, ¿cierto? Estaban esclavos y querían ser liberados. Y cuando Dios los saca con mano poderosa, con Moisés, salen contentos, ¿cierto? Hasta que llegan al Mar Rojo y cuando ven que vienen los egipcios a atacarlo, ahí ellos recién vinieron a decir, oye, no había tumba en Egipto que nos trajiste. Ahí salió lo que había dentro de su cuerpo, en la prueba, porque cuando iban camino, todo contento. Pero cuando se vieron amenazados, entonces salió la murmuración, salió la crítica y salió todo lo que había en el corazón. Entonces debemos tener cuidado con eso. Ya. Entonces aquí tenemos dos tipos de cristianos, según lo que está diciendo Jesús. El verdadero. Vamos a leer solo una cita de esa que está ahí, si alguien la tiene, la que sea. Y el falso. Amén. Amén. ¿Cuál va a leer? Según de Timoteo 1:12. Espera un poquito que le coloquen el micrófono, por favor. Entonces, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Ahí él está demostrando una convicción, que no importa lo que le pasara, él sabía que dónde tenía puesta su esperanza. Ese es un cristiano verdadero, que tiene un verdadero fundamento. Y el falso, no sé si alguien lo tiene, segunda de Timoteo, hermano José Tomás, allá tiene, no sé cuál tiene. ¿Ya? Malaquías 3:18. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Amén. Ahí está entonces, habla de los perversos, ¿cierto? De los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Ahí entonces hay tres citas por lado para que usted la anote respecto a cómo reacciona un verdadero cristiano ante la prueba, ante la dificultad. Entonces, los verdaderos y los falsos cristianos en apariencia lucen igual. Pueden hacer las mismas cosas, pueden cantar las mismas alabanzas, pueden orar muy bonito, pueden saberse la Biblia, pueden manejar los conceptos bíblicos teológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el verdadero cristiano siempre, siempre va a confiar en Dios, siempre, siempre, siempre va a confiar en Dios. Independiente que de repente sí podamos a lo mejor angustiarnos o estar un poco preocupados, pero al fin y al cabo siempre va a venir el Espíritu Santo que te va a dar la firmeza, te va a dar la fortaleza, te va a dar la calma, te va a dar la sabiduría. El falso se va a desesperar porque no está confiando en Dios, confía en sus opiniones, confía en el doctor, confía en el hospital, confía en la clínica, confía en el pituto. Pone toda su confianza en ese tipo de cosas y al final, como último recurso, se acuerda de Dios. Pero el cristiano real siempre va a poner a Dios primero, ante todas las cosas. Bien, ahora, como recién estábamos hablando, los que oyen estas palabras, dice, ambos han escuchado la palabra, ambos construyeron, y aquí ya entramos en otro tipo de cosas, ambos son cristianos visibles, ambos leen la Biblia, ambos asisten a la iglesia, ambos cantan, oran, ayunan, pero todas esas cosas son externas. Cantar, orar,
Yo no digo que esté mal, ojo, ¿ya? No es el punto aquí que esté mal cantar, que esté mal orar, no, ese no es el punto. Sino que nosotros hacemos cosas que son externas, que todos pueden ver, nos pueden ver aquí sentados, usted me puede ver incluso a mí aquí parado, puede ver a alguien dirigiendo la alabanza, puedo ver a alguien aquí levantando las manos, todo eso es externo, ¿ya? Pero lo que Jesús está diciendo, la diferencia es que uno pone en práctica lo que oyó y el otro no pone en práctica lo que oyó, ¿ya? Entonces, Jesús aquí no está comparando a un inconverso con un converso, a un incrédulo con un creyente. Jesús, estos versículos no está orientado a alguien que está allá afuera y nosotros, no. Lo está porque dice que ambos oyen la palabra, está hablando de gente que está en la iglesia. Ambos grupos, ambos tipos son personas cristianas o que se dicen ser cristianos, porque están oyendo la palabra. Pero la diferencia es que uno la pone en práctica y la otra no. ¿Y qué significa poner en práctica? Venir a la iglesia, eso es externo. Cantar es externo. Orar es externo. ¿Dónde se ve realmente cuando... ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo que las que más cuesta es cuando tú tienes que, por ejemplo, perdonar a tu hermano. Ahí se ve realmente de qué estamos hechos, hermano. Porque si alguien te ofende a ti, la carne, esta carne que tenemos, algunos que tenemos más que otros, pero que hay carne, te va a susurrar al oído y le dices, no, pues él o ella tiene que venir a pedirte perdón. Él se equivocó, ella se equivocó, y te va a decir, y no se merece que tú lo perdones, y te va a hablar a tu carnalidad. Y ahí es cuando realmente, porque cantar es fácil, orar es fácil. El problema es cuando me tengo que exponer a renunciar a mi orgullo, renunciar a mi vanidad, renunciar a mi ego, para poder hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice. Y ahí sí que se ve como quien dice los gallos o la calla. Porque lo demás es fácil. Fácil, entre comillas, venir a la iglesia y todo eso. Pero cuando... el mismo cuando hay una discordia, cuando hay un enojo, cuando hay una separación, ¿cierto? Ahí es cuando yo tengo que demostrar realmente qué es lo que hay en mi corazón. Si mi casa está construida sobre la arena o sobre la roca, ¿ya? Amén. Dentro de lo que ha hablado el Señor en este Sermón del Monte, el capítulo 5, 6 y 7, aquí yo hice una pequeña lista, creo yo que es pequeña, de las cosas que el Señor nos ha hablado durante todas estas clases hacia atrás. Donde vamos a ver que es un constante llamado a que nosotros seamos diferentes a los demás. Él nos dijo que teníamos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Se acuerda que eso lo vimos? Nos dijo que debíamos amar aún a nuestros enemigos. Nos dijo que no debíamos ser hipócritas. Dijo que no debíamos hacer alarde de nuestras ofrendas. ¿Se acuerdan que también vimos eso? Vimos también que debíamos orar en secreto. ¿Se acuerdan de eso? Dijo que también no hacer públicos nuestros ayunos. Dijo que teníamos que hacer tesoro en el cielo y no en la tierra. Entonces, si usted se fija, aquí no está hablando de cosas externas. No está hablando así de... no, usted tiene que ser ministro de alabanza, usted tiene que glorificar con las manos arriba, usted tiene que arrodillarse, tiene que acostarse de guatita para orar. No está hablando de esas cosas. Está hablando de cosas que van en lo profundo de nuestro corazón, del ser, que tenemos que ser diferentes a lo que es el mundo. Y yo siempre he dicho, tenemos que hacer lo que decimos que somos. Si yo digo que soy cristiano, tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice. No es que tengamos que decir cosas tan lindas ni muy espirituales, con mucho entusiasmo al Señor. En la semana pasada vimos que el Señor se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Él no nos está pidiendo que nos sepamos la Biblia de tapa a tapa, ni que oremos 3 horas, ni que ayunemos 40 días y 40 noches.
El Señor no nos está pidiendo ese tipo de cosas, que es bueno si alguien lo hace bien, pero el Señor lo que más nos pide es, como por ejemplo, toda esa lista de cosas, amar a los enemigos, que tenemos que sazonar este mundo, que tenemos que ser la luz de este mundo, que no tenemos que ser hipócritas. No sé si se entiende el fondo, ¿no? El fondo entre las cosas externas y lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, ay de aquel que sabe hacer lo bueno, para el cual le es pecado, dice. Eso es lo que el Señor le ofende. ¿Anotó ya? Sí, no me falta la última. Es una lista cortita de todo lo que el Señor ha hablado en Mateo 5, 6 y 7. ¿Ya? Son muchas cosas más. ¿Ya, Merito? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, las dos opciones, y aquí vamos un poco a ver lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que habían dos caminos? El camino... Ya, pues hermano, no se vayan a equivocar de nuevo. Entonces, mire, en resumen, el Sermón del Monte siempre ha sido dos opciones. Lo bueno o lo malo. La puerta ancha o la puerta estrecha, ¿cierto? Ha sido el camino, como dice ahí, espacioso o el camino angosto. Ha sido esto construir en la roca o construir en la arena. El Sermón del Monte va a estar siempre, no hay término medio, no hay como una opción, yo un poquito de allá y un poquito de acá y yo me quedo al medio, no. Siempre el Señor nos va a demandar tomar una decisión. No podemos caminar como un pie afuera y un pie adentro, o afuera o adentro. Bueno, ya afuera nosotros no estamos, la palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis que dice, ojalá fuese frío. Ya no somos fríos nosotros, el frío es el que no conoce al Señor, nosotros ya algo entendemos del Señor. Dice, entonces quedan dos opciones, o ser caliente o tibio, pero dice que a los tibios Él los va a vomitar de su boca. Entonces nos queda solo una opción a nosotros, entregarnos de cuerpo y alma y espíritu en la presencia del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las opciones vamos a elegir nosotros? ¿Cuál de las dos opciones vamos a elegir? Nosotros podemos decir mucho con la boca, pero lo que más importa es lo que hacemos, ¿cierto? Y ahí tengo dos citas que las puedo anotar acá. El peligro de solo decir que soy cristiano pero no lo soy, decir que amo a Dios pero no lo amo, decir que amo a mi prójimo pero no lo amo. Dice 1 Juan 1:6. ¿Lo podemos leer todos juntos? La primera. 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, es un mentiroso. El que no... La segunda dice 1 Juan 2:4, lo leemos todos juntos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Entonces, cuando Jesús decía que habían dos tipos de personas, uno que oye la palabra, el primero oye la palabra y el segundo también oye la palabra, decía, ¿se acuerdan? Entonces, de alguna forma, nosotros hoy día también estamos escuchando su palabra. Es como que de alguna forma nos transportamos y nos convertimos en esos mismos discípulos, porque también nosotros estamos escuchando la palabra. ¿Pero qué seremos? ¿Seremos prudentes o seremos insensatos? ¿Estaremos construyendo en la roca o sobre la arena? ¿Estamos poniendo en práctica la palabra de Dios o no la estamos haciendo? Son preguntas que solo el Señor y nosotros sabemos. Entonces, como ya estamos terminando este estudio del Sermón del Monte, creo que el Sermón del Monte básicamente nos apunta a ser lo que realmente decimos que somos.
Finalmente eso es Cristo cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, entonces, ¿se acuerda que lo vimos esto? Y Él les va a decir, sale de aquí. ¿Qué, Señor, Señor? Le va a decir. Sale. No, pero ese que va, quizás cuántos de nosotros, Dios nos libre, hermano, que alguna vez llegáramos al Señor y Señor, pero si yo cantaba en la iglesia, yo tocaba el teclado, Señor. ¿Y qué hay con eso? Apartados de mí, hacedores de maldad. Claro, porque yo puedo aparentar, y ustedes me pueden ver como un cristiano, o yo lo puedo ver a usted como un cristiano, como una cristiana, pero ese día se va a hacer notorio. Se va a hacer notorio y dice que la casa va a caer. ¿Ya? No se refiere que literalmente va a caer, sino que va a haber la perdición. Y dice que su ruina será grande, termina esos versículos, hablando acerca de la perdición. Qué triste sería que yo que decía conocer al Señor, pero el Señor a mí no me conocía.